Un nuevo programa de las provincias también existen. ¿Qué momento para hablar de las provincias también existen? 17 provincias sobre 24 adelantan sus elecciones provinciales para no hacerlas juntas con las nacionales. ¿Por qué? Reitero lo dicho en otras oportunidades. No quieren mezclarse con los resultados de la nación. No quieren ir como, digamos, en la boleta sábana, en último lugar, y que la gente vote por presidente y vice de acuerdo a su elección, olvidándolos a ellos, a los gobernadores y a las elecciones provinciales, dejándolas de lado. Por eso se da el caso de 17 provincias que adelantan sus elecciones. En este mes de junio tenemos las elecciones en Corrientes. Si bien no elegimos gobernador y vicegobernador, porque como consecuencia de una intervención federal salimos del grupo de gobernadores que eligen este año. Tampoco elige Santiago del Estero por las mismas razones, y recién vamos a elegir para gobernador y vicegobernador el año 2025, lo cual le va a dar oportunidad a aquellos que hoy encabezan listas de diputados de pretender avanzar un paso más. Y acá vamos a tener, así mirando rápidamente, 5 o 6 precandidatos a gobernador de la provincia. Empecemos por Juntos por el Cambio. Sin ninguna duda creo que Ricardo Colombia va a pretender presentarse. Después lo tenemos al intendente Tassano, a Perucho Casani, a Gustavo Canteros, que no se va a conformar con 4 años de diputado para poder llegar algún día a gobernador. Gustavo Canteros posiblemente tenga muy poca vida como principal administrador de Yacyretá, porque se presume que si cambia el gobierno, puede que en un sentido, aunque sea el gobierno de raíz justicialista, es posible que cambien también los representantes de provincias, y Canteros lo hace por la provincia de Corrientes, cambien de sus representantes y como consecuencia puede haber una modificación digamos, de la Constitución en Yacyretá. Pero tengo mis serios motivos para pensar que Canteros va a ser un precandidato dentro de 2 años. Me atreví a poner como tema de este programa mi opinión política como conductor de este programa. Creo que cuanto antes, mejor. Los conductores de programa, y más aún los dirigentes de los partidos políticos, definan cuál es su posición. El electorado quiere saber por qué piensa un dirigente político, un conductor de programas de televisión, y quiere saber también quiénes son los candidatos definitivamente, porque estamos manejándonos hasta ahora con 8 escuelas, 7 escuelas, y no sabemos qué va a pasar en definitiva en Tucumán y Jujuy. Y en Tucumán
y San Juan, que tienen elecciones previstas para este fin de semana, el 14, pero ya Tucumán, por ejemplo, anuló todas las elecciones. Cuando la Corte Suprema anuló la posibilidad de que Mansur sea candidato a vicegobernador a destiempo, tuvo hace más de 6 meses en los expedientes y da su fallo 5 días antes. Como consecuencia, Tucumán, que tiene interés que Mansur participe de las elecciones, posterga directamente todo. Mansur acepta que no puede ser candidato y muchos creen y creemos que Mansur puede desde otro cargo condicionar las elecciones de Tucumán. En San Juan está todavía sin resolverse qué pasa con las otras elecciones, aparte de la de gobernador y vice. Yo creo que también corresponde que anule todo y lo ponga en caja, no sé cómo jugarán los plazos en cada constitución. Pero hay que dejar que las provincias también existen y que tienen derecho en un régimen federal a legislar sobre la calidad de sus funcionarios. Y si sus funcionarios no cumplen con las condiciones de su constitución, la constitución de su provincia, y el Poder Judicial, el Poder Electoral, las habilita y viola la constitución provincial, ahí corresponde intervenir la Corte Suprema e incluso intervenir la provincia por violar la Constitución. No siempre en Corrientes se intervino la provincia por violar la Constitución, sino por condicionar un resultado electoral. Ahora, ¿cuál es mi posición? Yo creo de que el gobierno de Fernández fue un fracaso total de Cristina Fernández de Kirchner. De ninguna manera Cristina puede lavarse las manos y decir que esto es cosa de Fernández, como dice que es cosa de Macri, de Sarmiento, de Roca. Sigamos buscando los antecedentes, pero o también de la época de Perón, ¿por qué no? Porque Cristina quiere llevar todo a que ella recibió las brasas y en las brasas se las tiró a un volcán que fue Fernández. Entonces, condicionó la presencia de Guzmán, que pudo haber dado una solución mejor que la que tenemos en estos momentos. Pero como Guzmán se agrandaba con una solución exacta o buena para el país, hizo lo posible por sacarlo. No sea cosa que la opaque a Cristina. Ahora vino Massa con una fuerza que parecía un huracán, que iba a solucionar los problemas uno por uno. No solucionó nada. Estamos teniendo un dólar casi a 500, una desocupación de casi el 50%. Y ahora ayer nos dice que sin solución política no hay solución económica. Bravo. Descubrió América el ministro de Economía. Las soluciones económicas son buenas o malas. Y si son buenas o malas, quien las pone en vigencia es el poder político. Un cambio de sistema monetario, por ejemplo, lo tiene que aprobar el Congreso. Tienen mayoría los que pretenden la dolarización, mayoría en la legislatura, en el Congreso, tendrán después
de las elecciones de este año? Por ejemplo, puse un ejemplo de dolarización, pero hay otras cosas que hacen, modificar el sistema laboral. ¿Depende de quién? Depende del poder político. Massa no nos dice nada con resolver el poder político. ¿Por qué no empieza por su frente, no digamos por su partido, porque no milita en el kirchnerismo? ¿Por qué no empieza dentro de su frente de todos, kirchnerismo o como se llame? ¿Por qué no se ponen de acuerdo políticamente qué es lo que quieren hacer de nuestro país? ¿Nos quieren hacer una colonia china? ¿Nos quieren alinear junto con Estados Unidos? ¿Qué es lo que quieren? Queremos que nos presenten un proyecto claro, que podamos entender, que no nos digan porque Smith y fulano y mengano, autores ingleses que no conocemos y que no hemos leído, para eso están ellos que son economistas y cobran como economistas, que traduzcan esto en cosas concretas. Queremos saber cómo hacemos para que el colectivo no suba de precio, para que un tomate en Corrientes no valga 130 pesos. Queremos ver cómo se solucionan los problemas, cómo se logra eludir la publicidad engañosa de los supermercados que ponen visible un número 159 y al lado chiquito que no se vea siempre que lleve 3, y uno que no tiene más que 160 pesos agarra ese de 159. Y cuando llega a la caja le dije, no, ese de 159 era si llevabas 3, pero yo no tengo plata para 3. Ah, no importa, entonces ese pasa a ser de 180. Y al pasar de 180, el ciudadano tampoco puede llevarlo porque tenía nada más que 160 pesos. Todo eso hay que ordenar. Y se ordena con poder político, Massa. ¿O no sabía que el poder político es el que lo puso en el cargo de ministro de Economía? Hay que dar publicidad a los actos de gobierno. ¿Qué se está discutiendo en este momento en el Fondo Monetario Internacional? Si tiene razón Massa, por ejemplo, ¿por qué no nos explica en qué consiste esa bonanza que va a venir? Porque entonces, si logró fondos o logró un éxito en sus tratativas con el Fondo Monetario Internacional, y con eso salva al país de la situación que estamos teniendo, lo vamos a votar a Massa, a pesar de que yo no soy justicialista ni frentista de ese frente. Lo vamos a votar siempre que los otros no nos presenten algo mejor. Juntos por el Todo padecen los mismos o peores síntomas que el Frente de Todos o kirchnerismo o lo que fuera. Están en la lucha de un candidato, otro candidato, ¿qué provincia de Buenos Aires? Y tienen razón cuando discuten sobre la provincia de Buenos Aires todos los partidos, porque tiene el 37% de los votos. Entonces guiarnos, y lo digo en editoriales anteriores y en un artículo publicado en el diario de ayer, ¿de qué vale decir gané? Suponiendo que hubiera sido, gané La Rioja, gané Misiones, si todo eso no suma nada más que el 8% de los votos. Acá hay 4 provincias de las cuales se van a dilucidar los problemas. Provincia de Buenos Aires,
Yo creía que capital antes de seguir quiero aclarar, basta de decirle capital federal. La ciudad de Buenos Aires no es la capital federal. Está la capital federal dentro del ejido de la ciudad de Buenos Aires, pero no, los que votan por la ciudad de Buenos Aires. Capital federal ya no hay más. Con la última reforma constitucional se creó la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, voy a volver voy a rehacer el orden. Provincia de Buenos Aires, sorpresa, Córdoba. Provincia de Buenos Aires tiene 30 millones, más de 30 millones de votantes. Córdoba el 9. Después de Córdoba viene Santa Fe. Y el último es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, pelearnos por la ciudad, electoralmente me refiero, pelearnos electoralmente por la ciudad de Buenos Aires, para poder poner el presidente, creo que no sirve. Sirve lo que se haga en provincia de Buenos Aires. Pero todos están mirando la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo estuve hace poco tiempo en Buenos Aires. Está hermoso Buenos Aires. Del aeropuerto al centro, de Aeroparque al centro, parece uno estar en Nueva York, edificios por todos lados. Se cortó el club de pesca, se mejoró el Aeroparque. Pero hay que ir a otros lugares de la ciudad de Buenos Aires donde la situación es totalmente distinta. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Hay lugares hermosos, pero también hay grandes bolsones. Y el cinturón que rodea a la ciudad de Buenos Aires, el cinturón patético, porque hay que ir ahí, con solo ver por televisión lo que es ese cinturón patético, constituido por correntinos, por jujeños, por chaqueños, por gente del interior, que dejó su oficio porque no tenía trabajo y se fue a Buenos Aires con la promesa de que va a tener trabajo o que por lo menos le van a dar bonos para que sobreviva. Yo votaré y voy a cumplir la promesa. No como la promesa de Rodríguez Larreta de que va a hacer en Goya un aeropuerto internacional para que vengan aviones para hacer turismo en nuestra provincia. Muy lindo, pero es mentira. Usted no va a poder hacer eso. Como no hicieron tampoco Macri el segundo puente, no lo hace tampoco Fernández el segundo puente. Todos son promesas preelectorales. Yo voy a votar por Juntos por el Cambio, porque creo en la democracia y en la libertad. Y ya no voy a repetir las veces que tuve oportunidad de ocupar cargos importantes, pero se me exigía la afiliación al Partido Justicialista. Yo no sé cómo justifica Lustó haber sido ministro de Cristina. También tiene que explicar Patricia Bullrich su paso por Botonero. Son cosas, momentos que cada uno de ellos vivió creyendo que hacía lo mejor. Pero queremos saber cómo fueron esos momentos iluminados en que Lustó fue ministro, autor de la ley 125,
Se lo echó en cara a Cristina días pasados. Le dijo, yo aprendí economía al lado suyo, Lustó, y resulta que usted ahora está en contra de lo que me enseñó. Y lo mismo pasa con Patricia Bullrich. Bien, aclarado entonces cuál es mi posición política. Eso no quiere decir que el programa tenga una posición política. Yo, conductor, sí la tengo. Por eso invito a peronistas. Lo invité a Canteros días pasados para que venga al programa a raíz de que fue designado presidente del directorio de Yacyretá. Pasó por Carlen, estuvo acá, estuvo también Tito Meissner, la hermana. Es decir, el programa está para difundir las ideas de todos, pero yo tengo las mías y ni siquiera las contradigo a los que están escuchando. Bien, vamos ahora a un corte. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Vinculado con la situación política, tenemos que hablar de los puentes con el Chaco y también del puente Santo Tomé-San Borja y también del puente Paso de los Libres Uruguayana. Empecemos por Paso de los Libres Uruguayana. Recién hace pocos meses se empezó a repavimentar el tramo argentino. Brasil hace tiempo, Brasil es una máquina. Y ya que toco el tema Brasil, es una vergüenza. Presidente Fernández, ministro Massa y los que pasaron el platito en Brasil a Lula pidiéndole plata. Y Lala le dijo, lo recibo con el corazón, pero váyanse sin un peso. La Argentina pidiéndole plata prestada o regalada a Brasil. ¿Podíamos pensar esto el siglo pasado? ¿O el anterior? Cuando Argentina era una potencia y Brasil venía por ahí raspando. Para mí, todo tiene un origen. La Segunda Guerra Mundial. Argentina jugó a perdedor, jugó al hitlerismo y Brasil jugó a los países ganadores. Incluso Brasil, un batallón con un general al frente, falleció en la batalla de Ponte Cassino. Fueron a pelear. Entonces era lógico que los ganadores apoyen al país que los apoyó. Y recién después de la posguerra Brasil empezó a pasarnos a nosotros, a pasarnos por encima. Porque nosotros perdimos la Segunda Guerra. Hay que leer el decreto
de la decisión de la Argentina de entrar en guerra con Alemania. Ya Alemania estaba vencida, los ejércitos rusos estaban en Berlín. El decreto dice, declaramos la guerra a Japón. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Japón? Y ya que Alemania es socia aliada de Japón, ¿qué tenemos que declarar? Faltó que pongan con mucho dolor, le tenemos que declarar la guerra a Alemania. El espíritu, y me salgo del tema, el espíritu germanófilo de la Argentina, de una parte importante de la Argentina, porque es la que maneja los resortes, resulta que ahora hizo una declaración en contra de Israel y a favor de una asociación, de una sociedad terrorista. Le sale a ciertos funcionarios, no quiero decir peronistas, pero el canciller es peronista, y Perón era nuestro representante en la Italia fascista. Le sale de adentro ese sentimiento de marcar con el dedo lo que Israel hace o deja de hacer. Si se defiende de los misiles de una organización declarada terrorista por la Unión Europea, por Estados Unidos, y porque la es, entonces no dudemos que hay un sentimiento que va por encima del elogio al avance tecnológico que tiene Israel. Pero nos fuimos de los puentes, nos fuimos a la situación internacional. Ese es un defecto mío. Volvamos a los puentes. Decíamos que el puente recién se está mejorando, el puente que es del año 30, pero no es un puente colgante como este. Es un puente que está siguiendo la línea de tierra. Entonces puede durar mucho, pero por la capa hay que arreglarla. Brasil ya la terminó, la mitad que le corresponde. Argentina está ahora empezando a realizar. Vamos a ir subiendo. Santo Tomé San Borja. El Estado argentino quiere estatizarlo, pasarlo a manos privadas. Grave error. Dejémosle en manos privadas por otros 15 o 20 años con ciertas exigencias, y a lo mejor una exigencia de que deben hacer otro puente en la zona o mejorar. Volvamos entonces, ya venimos a Corrientes Chaco. Yo he leído la opinión, bueno, mejor dicho, he leído la repetición de un análisis que parecería que se hace Vialidad Nacional. El doctor Marcelo Falcioni, un amigo de la casa, panelista de nuestro programa, repite una expresión de Vialidad Nacional que el puente tendría el general Belgrano 100 años por delante. Aclara el doctor Falcioni que siempre que se hagan las tareas de mantenimiento. Estaba previsto que se iban a hacer ciertas tareas. Nosotros venimos peleando desde 10 años para que se establezca un sistema de válvulas que en el Chaco y en Corrientes, para que se pese el camión. Queremos saber si los que proyectaron, los italianos y franceses, y hay una empresa francesa también en el medio, proyectaron qué carga va a soportar
los obenques que tiene en la parte del puente que es colgante, va a soportar 100 toneladas, 200, 500, 1000. Y eso se sabe cuando se proyecta los cimientos que va a tener, la fuerza de los obenques. Ahora, no sabemos, no se ha hecho público la opinión firmada de los italianos y los franceses que iniciaron el proyecto, los italianos que lo hicieron, y hay una empresa argentina, por lo menos a la empresa argentina se le puede preguntar. Trataremos nosotros de hacer la pregunta, pero no somos lo que corresponde. Porque hablar de 40 toneladas, por ejemplo, 40, y hay 2 camiones son 80, y si el otro lado hay otros 2 son 160. ¿Hasta cuánto aguanta? ¿Cumplen aparte esos camiones las normas que establecería Vialidad Nacional en una cabecera y en otra? ¿Cuántos kilos está pesando ese camión que va a pasar el puente General Belgrano? Porque la verdad, estimada audiencia, el segundo puente para nuestra generación sigue siendo una ilusión. Hasta es una ilusión estos caminos que van a ver para supuestamente, que no lo hacen, evitar la ciudad de Corrientes. No se evitará la ciudad de Corrientes hasta que no haya el segundo puente. Está también la del Chaco. Porque el país, sea cual fuere el gobierno que asuma el 10 de diciembre, va a restringir la obra pública, va a restringir los gastos y va a realizar las obras públicas imprescindibles, las necesarias y aquellas que no lo son. Y estas no son, estas obras de acceso a un ilusorio puente, no tienen un grado de necesidad para llevar adelante, para que sean llevadas adelante. Serán de las primeras que van a caer, en mi criterio, en la paralización. Todavía no se firmaron los contratos. Pongan atención las empresas ganadoras de las licitaciones de este tema. ¿Habrá plata para hacerlas? ¿O la plata la pusieron ustedes con los estudios, comprando los pliegos y todo quede en la nada? Una vez más, bregamos por el segundo puente. Una vez más, bregamos porque se controle el peso que soporta la parte colgante del puente General Belgrano. Vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Estamos con la doctora Mariel Gabur, que es desde hace casi un par de años ministra de Industria de la provincia de Corrientes. Por supuesto, las giras que el gobernador Valdés realiza al interior de la provincia
ella los acompaña para tomar conocimiento de qué hay en el interior de la provincia, a pesar de que ella lo conoce por venir de una zona productora y también en alguna medida industrializadora, que es la zona de Colonia Liebig, Virasoro y todo ese rincón. Bienvenida a nuestro programa de Las Provincias También Existen, que se llama así como un reclamo hacia la federalización de nuestro país, que los resultados de las elecciones de estos días nos da que 4 provincias tienen el 60% de los votos, es decir, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires, lo cual atenta contra la industrialización, que es nuestro propósito. ¿Qué nos puede decir de sus corridas por el interior? Bueno, la verdad que usted hablaba de federalización y es algo en el que creo que tenemos que ponernos como objetivo en nuestra nación y trabajar en ese sentido. Porque de hecho lo que está ocurriendo y lo que viene ocurriendo hacia bastantes años es que, como usted bien dijo, nosotros sigamos con estas políticas que no tienen en cuenta el interior, sigamos llevando más gente a los centros urbanos y generando más cordones de pobreza. Esto, de hecho, es algo que no lo podemos corregir desde la provincia de Corrientes, pero sí creo que lo tiene muy claro nuestro gobernador Gustavo Valdés. Entonces, dentro de los límites de nuestra provincia, nosotros estamos haciendo federalismo. Es decir, nos acercamos hacia cada localidad con esta política de los parques industriales y generamos estos polos industriales en distintos lugares de nuestra provincia, justamente para que los jóvenes consigan trabajo, se queden en su lugar, los industriales puedan desarrollarse en las áreas donde crecieron o donde ven que es más prodigioso las condiciones para poder crecer. Bueno, y esto hace justamente también al acompañamiento y a las recorridas que, bueno, son muy conocidas del gobernador, que las reuniones de gabinete, incluso muchas de ellas las tenemos en distintos municipios del interior de la provincia. Bien, yo quiero hablarle en especial de la industria pesada. La única industria pesada que se desarrolló en Corrientes fue la de Astilleros Corrientes, que llegó a tener más de 2.000 obreros trabajando. Hoy día, acá cruzando el puente, el que tiene una pescadería, dice, cuando comenzamos a trabajar, trabajó en el puente. El padre del juez federal trabajó en Astilleros Corrientes. Digamos, remiseros, taxistas, todos, es decir, que fue un impacto. En sus comienzos yo participé de Astilleros Corrientes, después, sin distintas circunstancias, quedaron en manos de mi hermano Ezequiel y Miguel. Yo fui, hay una imagen, el que puse la piedra fundamental del astillero en compañía de mi padre, tenemos esa imagen. Y después hay una imagen que quiero señalar, de que, digamos, el tataranieto. Bien, estas son algunas fotos de la importancia que tenía Astilleros por la presencia de quienes estaban acurrían a los actos principales, que eran las botaduras, es decir, el momento que se echaba al barco. Este es otro vinculado al mismo tiempo, donde hay autoridades y demás. Es decir, con esto les quiero mostrar, no es pedantería, doctora, es sentimiento. A pesar de que económicamente no participo más de Astilleros Corrientes hace muchos años, el haber sido el que colocó la piedra fundamental y demás me lleva al corazón, es una empresa de mi corazón.
acá están autoridades nacionales, y es un hermano mío, el hermano mayor Miguel, que en un acto, el de la botadura de las plataformas submarinas. Bueno, no hay duda de que si nosotros podemos reflotar estas industrias en la provincia de Corrientes, toda industria que se pueda desarrollar en nuestra provincia sería de una gran importancia. Claro. Y tener este antecedente en nuestra provincia de una industria como este astillero indica que los correntinos lo podemos hacer como pudimos hacer y como podemos hacer muchísimas cosas. Eso es algo también que rescatamos de los viajes que hacemos al exterior, en donde vemos que la capacidad del correntino, la voluntad del correntino, el apego al trabajo y la excelencia del trabajo del correntino pueden y van a acompañar un crecimiento industrial. Por eso es importante, y bueno, visitarlo y tener este recuerdo que me parece que hay que relevar, hay que traerlo a la realidad. Hoy estamos haciendo en la localidad de Ituzaingó uno de los puertos más importantes de la región. Así es. Entonces creo que la visión del gobernador Gustavo Valdés, que es el promotor de toda esta idea de industrialización y de crecimiento de toda la región, pensando en el federalismo, pensando en el crecimiento no solo de la provincia de Corrientes, sino del bloque regional, y generando esta gran inversión que es un puerto de la envergadura, que es el puerto de Ituzaingó, sobre un parque industrial, indica que no debemos perder la esperanza y que el astillero Corrientes quizás pueda reflotarse y en manos, bueno, usted acá veíamos la foto de un tataranieto, quizás sea mañana el mentor o lleve adelante una empresa de esta envergadura, pudiendo nuevamente generar fuentes de trabajo, generar crecimiento y decir que Corrientes puede largar al agua sus propios barcos. Bien. Si usted me permite, yo le voy a mostrar. Esto es Astilleros Corrientes. Esa es una plataforma de perforación submarina de una licitación que se ganó en Estados Unidos. Señalo, en la época que el canal de Suez estuvo cerrado, se intensificó la exploración submarina. Entonces Estados Unidos hizo que quién sabe dónde mandó las plataformas, ¿no? Hizo una licitación, Astilleros Corrientes se presentó y ganó y construyó esas dos plataformas. Esto es una foto, esto se lo voy a entregar, es lo que era la planta de Astilleros Corrientes, es decir, que era, para tener 2.000 empleados también tiene que hacerse, estos son distintos momentos de lo que es Astillero Corrientes, lo que era Astilleros Corrientes, los talleres y demás. Ahora, para no cansarla con esto, quiero también mostrarle, esta es la plataforma eso se hizo en Corrientes. Eso es obra de obreros y de técnicos correntinos. Bueno, es una vez más lo que yo le decía, la capacidad que tenemos y a dónde podemos llegar, pero para este crecimiento, hace falta también una política de Estado que acompañe a los industriales, que acompañe el crecimiento, que haga foco en la región y sobre todo que nosotros podamos tener los insumos necesarios que hoy se manejan en el mundo para que estos megaproyectos se puedan hacer realidad. Es cierto. Digamos, el gobierno nacional empieza a hablar ahora de que va a hacer perforación submarina en la Patagonia para aumentar el petróleo que tiene el país. No sea cuestión de, como ha ocurrido en otros rubros, que el gobierno nacional compre y mande a construir las plataformas, cuando por eso nuestro interés de mostrar qué es Astillero, qué hizo, qué fue capaz de hacer. Fíjese, esas son las 3 columnas
que daban la base. Quiero hacerle perder un poquito de tiempo. No, porque sin duda todas estas ilustraciones, y bueno, la verdad que como correntinos, el hecho de haber perdido estas industrias nos da un poco de dolor, ¿no es cierto? Son generaciones de trabajo que han quedado quizás olvidadas porque no se han fomentado políticas de crecimiento de estas industrias. Sí. Y por sobre todo, porque no hemos olvidado de invertir y de pensar en un crecimiento que pueda enfocar y pueda abrazar a todas las regiones, para que las industrias que están o que se desarrollan en las distintas regiones de nuestro país puedan tener también acceso al puerto de Buenos Aires o puedan manejarse de este puerto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros desaprovechamos los ríos que en el mundo son el mejor canal logístico para trasladar los bienes y servicios que van produciendo las distintas regiones. Creo que somos el único país del mundo que teniendo ríos excelentes no los utilizamos. Claro, es el transporte marítimo fluvial, es el más barato de todos, es más barato que el ferrocarril y que el camión. Exactamente, pero lamentablemente por tener políticas que no tienen una visión a futuro, hoy tenemos las rutas cargadas de camiones, llenas de accidentes, cuando en realidad las rutas deberían ser para tramos cortos, para la gente que quiera desarrollar alguna actividad inmediata de trasladarse con su familia. Lamentablemente hoy circular en cualquier ruta de nuestro país es un gran problema por la cantidad de camiones que tenemos, que lamentablemente es el único medio que tenemos para llevar nuestros productos a los centros de consumo. Pero lo que aún es más grave es que esto encarece las producciones de las economías regionales. Como resultado, digamos, tenemos pérdidas para la gente que están alejadas de los centros de consumo y un nivel de competitividad inferior comparado con los que están alrededor de las grandes masas urbanas, que usted me decía, ahí está toda la población. Así. Y está toda la población porque, bueno, todo es más accesible estando cerca de esos centros de consumo, pero también es cierto que hoy en la Argentina tiene un 50% de pobreza, cuando tenemos producción, industria y riqueza en todo nuestro país, que estaríamos en condiciones de alimentar a todos estos seres humanos que hoy están por debajo del nivel de pobreza. Así es. Sigo con Astillero, para que no crea que únicamente se hizo una plataforma. Este es un buque de construcción para México. Se entregó a México ese buque. Imagínese el valor que tenía Astilleros, que desde Corrientes nosotros éramos capaces, con nuestra propia gente, con nuestro propio conocimiento, de exportar este tipo de buques. Hoy estamos fuera totalmente del sistema. Mire, en el gobierno de la Rúa, que ocurrió mucho de esto, estaba en un congreso en Córdoba y se arrimó un subsecretario de Comercio Exterior de cordobés, que era subsecretario de Comercio Exterior del gobierno de la Rúa. Y me dijo, ¿usted es un disque de Astilleros Corrientes? Sí, le digo. Gracias a la plataforma pudimos dar vuelta al índice que nos marcaba como que era un país exportador o importador. Pudimos llevar el tema de exportación, ¿no es cierto? Bien, son fotos que ilustran. Este es el buque, en otra parte del buque, y ahora va a ver usted el buque completo. Yo le muestro esto para que vean que los correntinos sabían trabajar, sabían soldar y sabían hacer esto. Esto no son fotos de Buenos Aires. Este es el resultado, lo que tenemos hoy es el resultado de políticas que no supieron acompañar a estas industrias que, bueno, no solamente generaban trabajo, sino generaban recursos de manera de gran valor para nuestra provincia, porque como usted decía,
justamente esto se exportaba Así a es. otros países, lo que hoy, por ejemplo, sería una gran fuente de recursos, teniendo en cuenta bueno, la situación que tenemos, que no podemos ni siquiera acceder a dólares, una moneda que es corriente en casi todos los países del mundo, pero para nosotros vale casi 500 veces. Así es. Tiene su, Este es el buque terminado. Tiene 70 metros de eslora de largo, es decir, que no es un buque cualquiera. no, es realmente espectacular. Este es un remolcador hecho también por correntinos. Bueno, hoy realmente tenemos que incluso vemos como nuestro río está surcado por barcazas de otra nación. Paraguay. Exactamente. Mire, yo estuve viviendo en Paraguay temporariamente, atendiendo los buques de mi padre. Los buques de mi padre eran los únicos buques del río que navegaban. Y a Paraguay le sacaba la producción paraguaya en buques de bandera argentina. Bueno, en ese entonces yo tengo el número 4 o 5 de armador, es decir, registrado. Con eso le quiero decir lo que pobre que era Paraguay en materia de transporte fluvial. No, hoy sin es duda. la tercera flota del mundo. Nos ha desplazado totalmente a nosotros. Cuando Bien. nosotros en ese momento teníamos la posibilidad de crecer y hoy estaríamos quizás en un lugar mucho mejor si continuábamos con el crecimiento de este astillero y quizás diéramos lugar al crecimiento de otros astilleros Por supuesto. dentro de la provincia de Por Corrientes. supuesto. En esa época que yo estaba en Paraguay, había un astillero, estaba paralizado, astillero de Bozano y Amigo, que era el único astillero que tenía Paraguay. Hoy tiene 6 o 7 astilleros. Esta es una barcaza para carga y que es botada de lado. No, sí. Bien, ministra, todo esto, yo sé que usted le va a dar, estos son aspectos de planta, le va a dar un uso adecuado. Excelente, ojalá podamos reflotar esta Claro. industria en la provincia de Corrientes, sobre todo por la cantidad de digamos, de puestos de trabajo que puede generar y los recursos que puede traer a nuestra provincia. Y sobre todo que no estamos haciendo nada estrambólico, y que hay gente que me ve, toma remis y demás, ¿y cuándo comienza el astillero? El astillero en estos momentos está desarrollando lentamente un buque igualito al que se exportó a México, pero las circunstancias son distintas. Y le quiero una alerta al señor gobernador, por quien tiene el mayor de los respetos y acompaño su gestión. Me preocupé cuando leí que visitó astilleros en La Plata, en provincia de Buenos Aires. No sea cosa que le envuelven un bombón y terminemos haciendo algo en apoyo en astilleros fuera de la provincia. Yo Bueno, creo no, que- sin duda el gobernador de la provincia de Corrientes tiene una visión muy centrada en nuestra provincia y me animo a decir que es una persona bastante, para mí, desde mi punto de vista, no, digo bastante y me queda corta, muy inteligente, con un Sí, objetivo sí, sí. muy claro, Efectivamente. con las ideas muy, muy claras, y yo estoy segura que cuando va a tomar una decisión lo va a hacer pensando en los correntinos y si es posible llevar adelante el crecimiento de una industria de esta envergadura nuevamente en nuestra provincia, lo va a hacer con los correntinos y con empresas correntinas. Sí, lo que yo le tengo miedo no dudo de la capacidad de la inteligencia y los propósitos del gobernador. Sí dudo de algunos entornos que por ahí pueden formarse que son perjudiciales. Bien, ministra, estoy muy agradecido de su presencia acá y esperemos que podamos juntos inaugurar nuevamente
o poner en marcha nuevamente astilleros. Pero sin duda va a ser muy beneficioso que nuevas industrias puedan crecer en nuestra provincia. Ha Bien. sido un gusto y ojalá nuestros sueños se hagan realidad. Bien, muchas gracias. Gracias a Seguimos usted. con el programa. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Bien, hemos tenido una muy buena explicación sobre la industrialización de la provincia por parte de la ministra Mariel Gabur. Fue una conversación realmente entendible de qué es lo que quiere el gobierno de la provincia. Si todos los ministros hablaran así, para que entendamos todos qué es lo que se quiere, sería un gran avance. Nuestras felicitaciones a la ministra de Industria por su intervención en nuestro programa. Le agradecemos que haya venido y juntos vamos a empujar, a proponer para que Corrientes se industrialice, porque la industrialización de Corrientes significa mano de obra para muchos de nuestros habitantes. Será hasta el próximo programa.